Nosotros estamos desde la semana pasada en una serie. Una serie es cuando Dios pone un tema para que se desarrolle en varios mensajes, en varios domingos. Y la serie en la que estamos se llama El triunfo de los que no se contaminan. Porque hay un triunfo cuando una persona no se contamina. Y la semana pasada, en el primer mensaje, hablamos de la libertad de establecer límites. Hay una libertad cuando una persona sabe y establece límites en su vida. Y eso lo hablamos a la luz de la historia de Daniel. Daniel fue parte de un grupo del pueblo de Dios que por desobediencia Dios permitió que fueran atacados en una época y fueran enviados al exilio. Daniel y 3 amigos fueron escogidos para servir en el palacio del rey conquistador Nabucodonosor. Y el reto que tenía Daniel era servir ahora a Dios fuera de su casa, fuera del ambiente del que él está acostumbrado. Cuando una gente sale de su zona de comodidad, ocurre que las cosas no son iguales. Entonces el reto que tenía Daniel, sus amigos y todo el pueblo de Israel era seguir sirviendo a Dios dentro de una nación pagana como lo fue Babilonia. Una nación que adoraba todos los tipos de ídolos de toda índole, cosa que a Dios no le agrada. Y hablábamos también de que cuando a Daniel lo abordaron, el rey Nabucodonosor tenía una estrategia. Sepa que hoy en día Babilonia quizás no sea una nación, pero es un sistema. Es el sistema del mundo, que al igual que Babilonia promueve la idolatría, promueve que la verdad es algo que yo como individuo lo puedo definir y que no hay absoluto. Promueve la inmoralidad sexual, promueve tantas cosas. Ya lo saben. Gracias, pastor. En el día de hoy se nos dañaron todos los aires de este lado, pero ya lo están arreglando. ¿Verdad, Sebastián, que tú lo estabas sintiendo? Qué bueno. Pues le decía, el reto de Daniel era ese. Y en el capítulo 1 de Daniel, verso 8, Daniel tomó una decisión dentro de sí. Él decidió, dice Daniel 1:8, decidió no contaminarse con el sistema babilónico. Y cuando él decidió eso, lo que él hizo fue ponerle límites a sus apetitos sexuales, a sus apetitos carnales. No solamente él, también sus amigos pusieron límites. Ahora, ¿cuál es el triunfo de una gente que no se contamina? En el caso de Daniel, por su integridad y fidelidad, el rey Nabucodonosor vio en él que era un hombre íntegro y de sabiduría, y lo puso como gobernador a un extranjero de toda la nación. En el caso de sus amigos, también fueron puestos en puestos políticos muy altos. Hay un triunfo cuando una persona no se contamina. Hay una libertad cuando una persona establece límites. Pero nosotros sabemos, en medio de la pandemia, que hay mucha gente. ¿Quién no se ha contaminado con el COVID, por ejemplo? O sea, ustedes no saben lo que es perder el gusto, ustedes no saben lo que es perder el olfato. Muy bien. Qué bueno. Pero la realidad es que mucha gente se ha contaminado. Ok, el triunfo de los que no se contaminan, pero ¿y qué hacemos con las personas que ya se han contaminado? En el día de hoy, la parte 2 de este mensaje se llama La victoria de los que se descontaminan. Hoy vamos a hablar sobre eso. Y lo vamos a hacer basado en 2 historias de la Biblia en la que Jesús fue el protagonista. A mí me encanta cuando Jesús participa en un drama. Las 2 historias son bastante conocidas, pero fueron 2 personas que vivieron cada uno a su manera, un hombre y una mujer, vivieron luchas, tuvieron problemas, tenían en común que ambos, uno era rico, otro era muy pobre,
pero ambos tenían un gran vacío dentro de su corazón. La primera historia la vamos a encontrar en el libro de Mateo, si lo pueden abrir, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Perdón, disculpen, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y yo voy a leer en la Biblia la versión Nueva Traducción Viviente. Es una historia que usted conoce mucho y es muy famosa. Marcos 5, verso 21. Dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo. Dijo: por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer en la multitud que hacía 12 años sufría de una hemorragia continua, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira, la multitud te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él. Le confesó lo que había hecho y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Puedes ir en paz. Amén. Esta mujer estaba, podría decirse, a punto de tirar la toalla, porque tenía un problema que le había durado no un mes, no 2 meses, sino todo, ni siquiera un año, 12 años le había tocado. Yo no sé lo que es tener la menstruación y espero nunca saberlo, pero me imagino que debe ser algo incómodo. Pero si tú es en ese momento, no solamente un mes, 2 meses, 12 años, probablemente en aquel entonces no existía la tecnología de las toallas sanitarias que tenemos hoy en día. Era muy incómodo, aparte de que esa mujer se estaba desangrando. A veces es difícil encontrarse con Dios cuando nosotros tenemos opciones y soluciones que nosotros podemos buscar a los problemas. Cuando yo tengo una situación, no importa la índole que sea, y yo sé a quién llamar o sé qué hacer, es difícil uno encontrarse con Dios en situaciones como esa. Porque el ser humano tiende por naturaleza a ser autosuficiente. La gente no sabe, la gente desconoce que Dios quiere que nosotros seamos no independientes, sino dependientes de Él. Eso no significa que Dios va a hacer todo por nosotros. Lo que significa es que Dios quiere que nosotros, cuando vayamos a tomar decisiones, lo busquemos a Él, dependamos de Él para tomar nuestras decisiones. Y esta mujer le ocurrió que tenía un problema. Oigan todo lo que hizo. Fue donde médicos y sufrió mucho y gastó todo lo que tenía. Y dice que en ese tiempo todo empeoró. La fe nunca viene, nunca crece en base a lo que nosotros vemos o tenemos. La fe generalmente nosotros la encontramos
cuando tenemos una situación que nosotros no podemos resolver y hemos hecho todo lo humanamente posible. Hemos llamado personas, hemos llamado a influencia, hemos buscado consejo, y algo así pasó con esta mujer. La fe tiene que ver con esforzarnos en aquello, no tiene que ver con yo hacer un esfuerzo en aquellas cosas que yo puedo controlar. Porque mucha gente se llena de ansiedad por tratar de controlar cosas que no pueden ser controladas. Y Dios nos enseña que ante las cosas que nosotros sí podemos controlar, busquemos su guía, y el resto, lo que yo no puedo controlar, yo tengo que entregárselo a Dios. ¿Pero qué significa entregarle a Dios algo? Significa que yo oro por el mejor resultado y dejo que Dios se encargue de lo que tenga que pasar. Cuando uno ora por el mejor resultado no tiene que ver con lo que yo quiero. El mejor resultado desde la perspectiva de Dios tiene que ver con lo que yo necesito. Y si usted tiene hijos, entenderá lo que le estoy diciendo. Si fuera por nuestros hijos, ellos nos demandan, nos piden que le demos cosas que ellos quieren. Pero como padres sensatos, nosotros le damos lo que ellos necesitan. Ahora, la mayor bendición y alegría que puede sentir un ser humano es que lo que él quiere coincide con lo que Dios entiende que nosotros necesitamos. Por eso es que Dios dice en su palabra que si nosotros oramos de acuerdo a su voluntad, lo que está diciendo es que si nosotros nos tomamos el tiempo para establecer una relación con el Señor, hasta el punto que nosotros sepamos lo que Él quiere para nosotros, si nosotros pedimos alineados a su voluntad, entonces todo lo que tú pidas será hecho. De eso es que está hablando. Esta mujer había tocado fondo. Miren, dice que había pasado 12 años con una hemorragia. Aparte de eso, había sufrido con los médicos. ¿Quién sabe lo que los médicos le habían hecho a esa mujer durante 12 años? Encima de eso, ella había gastado todo el dinero que tenía. Y como si eso no fuera poco, la situación lo que hizo fue que empeoró. Imagínense en una situación así. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien o cuántos de ustedes en algún momento de su vida han experimentado algo similar? Una situación que se ha prolongado por mucho tiempo. Usted ha buscado todos los recursos, ha intentado todo y sin embargo, en vez de ponerse mejor, se ha puesto peor. ¿Quién conoce a alguien o ha experimentado algo así en su vida? La imposibilidad, cuando ya todo parece imposible, crea la atmósfera para que Dios actúe. Dios siempre va a actuar cuando nosotros hemos agotado todo lo que sabemos. ¿Por qué? Porque al final de la jornada Dios quiere que tú y yo y nosotros entendamos una realidad. Nada pasa en el mundo sin que Dios lo sepa. Nada pasa en el mundo sin que Dios lo sepa. Y tu preparación, tus dones y todo lo que tú sabes, incluso hasta tus recursos, no sirven de nada a menos que Dios ponga algo que se llama gracia y favor. La palabra de Dios dice en Proverbios que el hombre prepara el caballo para la carrera, pero quien determina quién gana es Dios. Él es quien evita que una piedra no se meta en el camino de ese caballo. Él es quien evita que a ese caballo no le dé un ataque al corazón. Y la pregunta que mucha gente se hace, entonces significa que Dios controla mi vida. Para nada. Dios nos dio el regalo de la libertad de nosotros poder elegir. Y Él deja que nosotros elijamos. Y su palabra dice, todo me es permitido, mas no todo me conviene. Cada decisión que nosotros tomamos trae unas consecuencias. Incluso las decisiones que no tomamos, porque no decidir es una decisión. Y esta mujer tenía una situación que atentaba contra su vida. Ella no sabía qué hacer.
Pero la Biblia dice algo muy interesante. Dice que en el verso 27, que ella había oído hablar de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar sobre Jesús en algún momento de su vida? ¿Cuántos de ustedes? Una cosa es haber oído hablar de alguien y otra cosa es conocer a ese alguien. Yo, por ejemplo, he oído hablar de nuestro presidente, pero yo no lo conozco. Y dice que esta mujer, en medio de su situación, escuchó hablar sobre Jesús y dijo que decidió acercarse a él. La pregunta es, ¿quién es realmente Jesús? La pregunta es tan importante que Jesús hizo esa misma pregunta a sus discípulos para que quedara escrito en las Escrituras. Él le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos dieron respuesta, que tú eres un profeta, que tú eres Elías, porque la gente que ha oído hablar de Jesús se hace su idea de quién es Jesús. Pues cuando entonces Jesús le pregunta a Pedro, ¿y ustedes quién? A los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. La Biblia lo traduce como Cristo, tú eres el Cristo, el que había de venir a este mundo. Y Jesús se puso muy contento, pero él se puso contento no porque Pedro lo haya reconocido como tal. Él se puso contento por la vida de Pedro, de los discípulos y de todos nosotros, porque había comenzado algo muy importante, que era la revelación de quién es Jesús. Quien Jesús sea para ti va a determinar, esa relación va a determinar lo que ocurra en tu vida a partir de ese conocimiento. Hay mucha gente que dicen que Jesús fue un maestro, que Jesús fue un ascendido, que Jesús fue tantas cosas, pero la palabra de Dios dice claramente que Jesús fue Dios hecho hombre, 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Y esta mujer había oído hablar de Jesús y tomó una decisión. Decidió acercarse a Jesús, lo cual era muy difícil debido a la multitud. Entiendan esto. En la época que esa mujer vivía, la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, establecía que una mujer que tenía menstruación tenía que aislarse. Su marido no podía tocarla, literalmente no podía ponerle un dedo encima, porque según la ley, ella era considerada impura. Si una mujer estaba impura, o sea, que estaba sangrando, ella tenía que mantenerse aislado de su familia hasta que el sangrado pasara. Imagínense ahora, 12 años sangrando. Con 12 años sangrando, ella tenía que haber vivido aislada. Y cuando agotó todos sus recursos, ella escuchó hablar de Jesús y dijo, este hombre, por lo que yo he escuchado, tiene que ser alguien grande. Yo tengo que acercarme a él, porque si me acerco a él, yo voy a ser sana. El problema es que la ley le ponía un gran obstáculo, porque si ella se acercaba, todas las personas que ella tocara iban a ser impuras. Y si ella se acercaba a un rabino como Jesús, que estaba acompañado de otro, que es Jairo, que fue a pedirle que le sanara a su hija, porque Jesús iba con él hacia una misión, el riesgo era de que ella o moría por la hemorragia o moría apedreada por acercarse y tocar a un rabino teniendo un sangrado. Y ella decidió acercarse a Jesús a pesar de eso. Muchas veces la multitud se puede convertir en un obstáculo para que tú te puedas acercar a Dios. Y cuando yo hablo de la multitud, voy a hablar de algo que ustedes todos conocen. Yo aprendí recientemente en un curso que mi esposa y yo estamos haciendo, que hay una ciencia para manipular las masas, que la usan los políticos desde hace siglos. Hay una ciencia, y es una ciencia porque tiene pasos específicos que la gente hace para que
mover dos o tres y hacer que toda una multitud se incline hacia algo. Algo muy conocido por los políticos que son diestros e inteligentes, entre comillas. Y la multitud de esa época era otra multitud como otra cualquiera, era muy manipulable. De hecho, fue la misma multitud que cuando Jesús entró en Jerusalén, la semana en que iba a ser crucificado, fue la que lo recibió diciendo: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Y 7 días más tarde la misma multitud dijo: crucifíquenlo. Y dijo: crucifíquenlo porque había sido manipulada, había sido influenciada. Muchas veces la multitud, nuestros amigos, las personas que nos rodean, mezclada con nuestro deseo de aceptación de la gente, hace que nosotros actuemos de acuerdo a la influencia de la mayoría y no en base a los principios y a mis convicciones. Eso pasa. Para ella era difícil abrirse paso en medio de la multitud. Y es que hay una diferencia entre la multitud que se acerca a alguien como Jesús, a cuando yo o tú nos acercamos a Jesús sabiendo quién es Él. La multitud en ese entonces estaba curiosa. Jesús era un fenómeno. ¿Cómo? Ese tipo agarró y le puso la mano a Ramón y él estaba ciego y ahora ve. Él fue a Baní y tocó a una señora que estaba paralítica y la mujer se paró. Fue a San Juan de la Maguana y en San Juan de la Maguana había una mujer que estaba sorda, que no oía, y él le puso la mano y la mujer comenzó a escuchar. En aquella época no habían redes sociales, no había internet, pero había el boca a boca y eso corría como pólvora también. Entonces, ya en esta época todo el mundo conocía de Jesús y de lo que él era capaz de hacer. Y esta mujer dijo: a mí nadie me ha podido resolver mi problema. Escuchó hablar de Jesús y dijo: yo tengo que acercarme a él. La gente se acerca por curiosidad. Es lo mismo que los religiosos, que creen que los rituales, que hacer 1, 2, 3 y 4 los va a acercar más a Dios, cuando Dios no pretende eso. Dios lo que pretende con nosotros es tener una relación personal e íntima con Él, de la cual la religión es un obstáculo. Mucha gente viene el domingo aquí dentro de la iglesia y tiene una vida aquí en la iglesia que es diferente a la que vive el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero esta mujer se acercó con fe. Dice el verso 28. Pues pensó que si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Fíjense en algo interesante. Ella dijo: yo me le voy a acercar. Pero cuando ella iba dando pasos, porque una cosa es que yo piense que Jesús me puede sanar y yo tenga la fe o la confianza, y otra cosa es que yo dé pasos para confirmar mi fe. Cuando ella se acercaba, dice la palabra que lo que ella pensaba era: si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto. Y daba pasos, abriéndose paso entre la gente, pensando: si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto. Muy diferente a cuando una persona tiene a alguien en el hospital y va para allá y piensa: ¿y si se muere? ¿Y si los médicos no llegan a tiempo? ¿Y si hoy es el último día? Yo quiero que usted sepa que la Biblia nos enseña que así como una persona piensa, así es. De hecho, en una de estas series vamos a hablar, uno de los mensajes más adelante es la desintoxicación de nuestra mente. Esto que yo les voy a decir no es otra cosa más que fundamento que dice la palabra. Como una persona piensa, así es. Si una persona puede afectar sus pensamientos, va a afectar su vida. Usted puede estudiar, puede adquirir herramientas, puede tener conocimiento y experiencia, pero si usted tiene una mentalidad de víctima en la que usted piensa: todo lo malo me va a pasar, si yo voy no me lo van a dar, me lo van a negar, de esa forma su pensamiento afecta sus emociones afectan su actitud y su actitud afecta las decisiones que usted toma.
Hay un grupo que está cogiendo clase conmigo en la escuela de los martes, el grupo 5. ¿Dónde están la gente del grupo 5? Levanten la mano, déjenme ver. Wow, ustedes son unos cuantos. Y el martes pasado yo los puse a dieta. Bueno, nos pusimos a dieta. Y usted dice, wow, ¿cómo así una dieta? Sí, nos pusimos a una dieta de 7 días de malos pensamientos. La dieta consiste en lo siguiente: durante una semana yo no voy a permitir entretener ningún mal pensamiento. Porque usted dirá, yo no puedo evitar pensar en algo malo. Claro que tú no lo puedes evitar, pero tú sí puedes evitar entretener ese pensamiento. Porque los pensamientos son como pájaros que se quieren anidar en tu mente. Si tú lo dejas, te pone huevos. Si tú lo dejas, empolla los huevos y trae otros pollitos, o sea, más malos pensamientos. La clave está en que cuando llega el mal pensamiento, tú lo espantes y lo sustituyas por otro pensamiento. Esa capacidad te la ha dado Dios a ti. Y esta mujer, yo no sé si ella sabía eso. Ella no decía, si me acerco me van a matar, si me agarran me van a matar a pedradas. No, ella decía, si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Y dice la palabra que ella tocó el borde y fue sana. Juan, Yoseila, si tan solo yo tocara el borde de su manto. Hay una victoria en la desintoxicación, en la descontaminación. Y Dios quiere que en el día de hoy tú estés consciente de eso, para que tú te descontamines de tus malos pensamientos. Tú tienes la capacidad dada por Dios. Yo no sé qué situación tú estás viviendo en este momento, pero Dios te invita a que tú creas en Él, a que tú conozcas a Jesús. Él quiere que tú lo conozcas de manera personal. Dice la palabra que ella fue y tocó a Jesús, y al instante, diga conmigo, al instante ella fue sanada, fue descontaminada. ¿Y sabe por qué ella fue descontaminada? Porque ella no se enfocó en las cosas malas que le habían pasado en el pasado. Ella no se enfocó en eso. Hay gente que todavía vive en el pasado y por eso su futuro está afectado. Hay gente que todavía está pensando en la persona que me engañó, en quien me traicionó. Yo conozco hombres que están todavía afectados luego de 10 años porque su mujer le fue infiel. Y eso está mal. Claro que está mal. Lo que no está bien es que tú vivas en el pasado. Tu pasado no determina tu futuro. Ella olvidó todo los médicos que le engañaron, probablemente las que los maltrataron. Ella olvidó todo eso y pensó en el futuro. Caminó pensando en la meta. Su meta era tener un acercamiento con aquel que ella había conocido, con Jesús. Y ni siquiera tuvo que tocarlo directamente. Y ahí donde tú estás sentado, yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento. Y yo quiero invitarte a que tú pienses en alguna situación que tú hayas vivido que todavía tú no has solucionado. Una en la que tú hayas intentado todo. El Señor te dice, si te acercas a mí creyendo que yo soy, yo te voy a sacar de ahí al instante. Parecería increíble. Si tan solo tocara el borde de su manto. Dile, Señor, yo quiero tocarte. Si tan solo pudiera ver su rostro. Dile, Señor, yo he oído tantas cosas sobre ti. Si tan solo pudiera acercarme a Él. Pero yo te quiero conocer personalmente. Libre sería, yo lo sé. Si tan solo tocara el borde de su manto. Yo te quiero conocer, Jesús. Si tan solo pudiera ver su rostro. Y Él quiere darse a conocer a ti.
Si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro. Eso es lo que tú para necesitas. ser liberado. Dile, Señor, porque delante de ti un toque solo de ti soy es lo que yo alguien necesito. Necesita una mirada de mi Salvador. Dile, lo único que yo quiero es conocerte, Su no por lo que nombre otros es han dicho. Yo quiero conocerte personalmente. Yo Si quiero tan tocarte. Solo tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo lo sé. Gracias, Señor. Aún así, con los ojos cerrados, Él te está escuchando. Dile, Señor, yo quiero conocerte y tocarte. Yo sé que si yo pudiera tocarte, aunque sea un poquito, yo sé que mi vida será restaurada. Por muchos años me ha vendido a ti, Señor, como el Dios religioso, el que castiga. Yo sé que tú eres un Dios de amor. Tu nombre es amor. Tu nombre es misericordia. Y yo te necesito tocar. Ok, pueden abrir sus ojos. Nos quedan 5 minutos para la segunda historia. Y esa historia está en Lucas capítulo 19, verso 1. También una historia muy famosa. Esta fue una historia de una mujer que no tenía nada, que lo había perdido todo. Esta es la historia de un hombre rico, con mucho dinero. Rico es la historia de un hombre llamado Zaqueo. Dice Lucas 19, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasarla por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. Déjeme decirle, los cobradores de impuestos eran millonarios. Él era el jefe de ellos, de la región, y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús. Él trató de mirarlo. Él ni siquiera quería tocarlo, quería mirarlo, pero era de poca estatura y no podía ver. No podía ver por encima de la multitud. Así que Zaqueo, dice el verso 4, que se adelantó corriendo y subió a una higuera de sicómoro que estaba junto al camino por el cual Jesús iba a pasar. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo allá arriba encaramado y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo, baja enseguida de tus afanes, porque yo debo hospedarme hoy en tu casa. Joan, baja enseguida, porque yo quiero hoy hospedarme en tu casa. Yo quiero hospedarme en tu casa. Y dice la palabra que Zaqueo bajó rápidamente. Él no se tomó su tiempo. Y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Usted tiene que entender que Zaqueo era un hombre odiado. Nadie lo quería. ¿Cuántos de ustedes aman la Dirección General de Impuestos Internos? Aunque sea mentira. Diga, yo los amo. ¿Cuántos de ustedes, cuando el contable le dice o lo llama o le llega una carta de la DGII, se ponen contentos y felices? Gloria a Dios, me mandaron una carta de los impuestos. Una carta de los impuestos es igual a cuando la mujer te dice, tenemos que hablar. Qué duro. Zaqueo era un hombre odiado. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un hombre que era judío, que oprimía a su propia gente. En esa época de Jesús, el pueblo judío, Jerusalén, estaba ocupada por el imperio romano, que los estaba oprimiendo. Y es difícil cuando una nación está siendo oprimida ver a uno de los propios
oprimiéndolo para hacerse rico. Por eso Zaqueo era una persona odiada. Pero dice que lleno de entusiasmo llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: mira, fue a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor. Eso fue mientras estaban cenando. Y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Yo quiero que usted sepa que la Biblia no dice que Jesús le dijo: Zaqueo, tienes que hacerlo bien hecho. No, Jesús lo único que hizo fue entrar en su casa. Eso fue todo. Jesús entró en la casa de Zaqueo. Inmediatamente el Espíritu Santo de Dios lo convenció de todo esto. Y luego Jesús respondió diciendo: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y aquí viene la parte más interesante que Jesús dijo. Él dijo: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Todo el que no conoce a Jesús es un perdido. Todo el que no conoce a Dios y tiene una relación con Él está perdido. ¿Y por qué yo digo que está perdido? Porque la palabra lo dice. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos, tu abuelita, tu mamá, tu tía, todos hemos pecado. No hay una sola gente que sea justa. Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, la muerte es separación de Dios. ¿Cuántos de ustedes la han macado y sienten que Dios se ha apartado? ¿Cuántos de ustedes han experimentado esa agonía? Eso es muy difícil, eso es muerte. Usted siente una desesperación, sobre todo si usted ha experimentado al Señor. Y Zaqueo estaba perdido porque no conocía a Dios, no conocía a su Padre Celestial. Eso pasó con Zaqueo. Zaqueo se había hecho muy rico. Zaqueo era demasiado grande en riquezas, pero, dice la palabra, era corto de estatura. Nosotros nos hemos acostumbrado a ver que la gente grande y famosa son los que tienen plata. Pero oigan lo que dice la Biblia. Zaqueo era muy rico, pero siempre hay un pero en la vida. Mira qué hombre más hermoso, pero siempre hay un pero. Zaqueo era muy corto de estatura. Su riqueza no le daba ni siquiera para alcanzar a ver a Jesús en medio de la multitud. Espiritualmente, la riqueza que Zaqueo tenía no le permitía ver a Dios. Pero él también, al igual que la mujer del flujo de sangre, había escuchado hablar de Jesús y supo que Jesús iba a pasar por Jericó. ¿Y saben qué decidió Zaqueo? Ponerse en el camino en el que iba a pasar Jesús. Nosotros muchas veces queremos que Dios se ponga en nuestro camino. Nosotros muchas veces hacemos planes y queremos que Dios venga y se meta en ruta con nosotros, cuando lo que nosotros necesitamos es que nosotros salgamos de nuestro camino y nos metamos en el camino de Jesús para que podamos encontrarnos con Él todos los días. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre hoy en día quiere hacer a Dios a su imagen y semejanza. Bendíceme con este proyecto. Yo quiero conseguir este hombre, quiero conseguir esta mujer, quiero tener este negocio. Pero la Biblia dice que el hombre hace planes, pero Él es quien dirige sus pasos. Y Zaqueo quería ver a Jesús. ¿Y saben lo que él hizo? Hizo algo al respecto. Dice la palabra que él salió corriendo. Se puso en su camino y salió corriendo. Y se encaramó en un árbol de sicómoro.
Se subió porque la multitud no lo dejaba ver. Cuando Jesús pasara por ahí, él quería verlo. Y hay algo que la gente recita, pero muchas veces no recibe la revelación. En un momento determinado, Jesús hablando con sus discípulos, él le dijo, creo que en Juan 14:6, él le dijo: ¿cómo que ustedes no saben a dónde yo voy? Además ustedes saben el camino. Y ellos dijeron: nosotros no sabemos ni siquiera para dónde tú vas, y mucho menos sabemos el camino. Fue cuando Jesús dijo las famosas palabras que todo el mundo recita: yo soy la verdad, el camino y la vida. Fíjense que Jesús no dijo: yo soy una verdad, yo soy una vida y yo soy un camino. Cuando Jesús habló y dijo estas palabras, él dijo: yo soy la verdad, fuera de mí todo lo demás es mentira. Yo soy la vida, fuera de mí nadie va a tener vida plena. Y yo soy el camino. Cualquier otro camino no te lleva a donde yo quiero que tú vayas, y tú necesitas ir. ¿Y tú sabes a dónde tú necesitas ir? Tú necesitas retornar a tu Padre Celestial. No al Dios de la silla con un látigo que castiga, sino al Dios que cuando Moisés le preguntó: ¿y quién tú eres? ¿Quién tú eres? Si yo voy delante de mi pueblo y decirle que Dios me mandó, ¿cómo tú te llamas? Él le dijo: yo soy el que soy. Y Moisés le dijo: ok, yo soy el que soy, o sea, yo soy me mandó. Explícame, Señor, ¿cómo así? Yo soy me mandó. Dime, por lo menos dame tu apellido, el de tu papá y el de tu mamá. Estoy bromeando. Pero fue cuando Dios le dijo a Moisés lo siguiente: yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Eso quiere decir que Dios no es como tu papá o como tu mamá, que tú dejabas caer el vaso, te robaba algo de la cocina y te mandaban un palo atrás rápido y se incomodaban contigo. Dios es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Por eso fue que Jesús, de manera intencional, yo quiero que tú sepas que Él tenía eso en su agenda. Él dijo: yo puedo salvar a cualquier gente, y salvó a mucha gente, pero esta historia yo quiero que quede para que todo el mundo la recuerde. Yo quiero que la gente sepa que yo elegí al hombre más odiado que había en la época, al que más pecado había cometido, al más corrupto, yo lo había elegido. Incluso ustedes ven que la palabra dice que a Jesús la gente lo murmuró. Míralo ahí. Oye lo que hizo. Se fue a meter a casa de un pecador. Y así hay gente que se preocupa cuando hablan mal de ellos. Si hablaron mal de Jesús, no van a hablar mal de ti. El problema no está en lo que la gente hable de ti. El problema no está en lo que la gente piense de ti. Lo que a ti te debe importar es lo que Dios piensa de ti. Y Dios dice: yo te amo como a la niña de mis ojos. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Señor, que yo he cometido tantas barbaridades. Yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Y dice su palabra que si tú confiesas sus pecados, Él es fiel para perdonarte y sanarte de toda maldad. Y Jesús se mete en el camino y ve al hombre más pecador de la época. Zaqueo, bájate de ahí, muchacho, ven, que voy para tu casa. La casa es el lugar más íntimo. Usted puede reunirse en un bar, en un restaurante, pero cuando alguien te invita a su casa, por lo menos yo en mi libro, cuando yo invito a alguien a mi casa, que mi esposa y yo nos ponemos de acuerdo para invitar a alguien a la casa, es porque nosotros lo estamos invitando a nuestra intimidad. Y Jesús lo que le dijo a Zaqueo: Zaqueo, nos vimos, ¿qué es lo que es, Zaqueo? Dime. No, Jesús le dijo: baja, porque yo quiero entrar en una mayor intimidad contigo. Es para tu casa que voy. Y dice la palabra que él dijo con alegría: vamos. Y cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, Zaqueo públicamente se humilló 2 veces. Primero, dígame un nombre de una gente rica multimillonaria de este país. Bueno, vamos a
no mencionar a nadie, vamos a mencionar las últimas 3 letras. Alguien que tu apellido sea con Ini. Ok, alguien con Ini, ustedes lo saben. Vamos a ponerle Manuel Ini. Créame que si Manuel Ini es rico de cuna, usted nunca lo va a ver corriendo en el Conde, de que cayéndole atrás a un chinero. Nunca. Usted no va a ver eso. Usted no va a ver a él de que encaramándose en una mata de mango, de que él va y al supermercado le dice, mándame un camión de mango. El hombre más rico de la época, cuando quería ver a Jesús, se mandó corriendo y se gavió en una mata de higos, solamente para ver a Jesús. Primera humillación. Pero la segunda fue, la más grande fue, y eso fue solamente por haber oído hablar de Jesús. La más grande humillación vino cuando Jesús se sentó en la mesa de él, cuando Jesús entró en el corazón de su casa. Dice la palabra que él se puso de pie de manera espontánea. Es que es imposible estar con Jesús en la casa y que tú te quedes igual. No es posible. De la única forma que tú entras con Jesús y no cambias es si el Jesús que tú conoces es Jesús religioso. Si tú estás en religión solamente, yo digo aleluya y gloria a Dios, pero si tú crees que con decir aleluya, gloria a Dios, todo se va a salvar, no es así. Dios busca una relación. Él no quiere religión con nadie. Él quiere entrar en tu casa y conocerte, saber de tus problemas, saber que tu marido te está haciendo infiel y que a ti te duele eso, o que tu esposa te fue infiel y se fue. Él quiere conocer lo que está pasando en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él pasó por aquí, padeció todo. Él dice, no hay nada que tú puedas decirme que a mí me sorprenda. Deja a un lado la religión y permíteme entrar en tu casa. Porque aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo pasaré a cenar contigo. Y concluyo con esto. Juan, Christopher. Cuando entró en la casa, mientras tanto, verso 8 de Lucas 19, Zaqueo se puso de pie delante del Señor. Acuérdense que Zaqueo en esa época no solamente cobraba impuestos, Zaqueo cobraba por encima de los impuestos. Los estudiosos dicen que como funcionaba el sistema era de la siguiente forma. Si por ejemplo Roma exigía a una casa 5 denarios, el cobrador de impuestos tenía libertad para cobrar lo que él quisiera, siempre y cuando le entregara a Roma sus 5 denarios. O sea que lo que ellos hacían era que le decían a la gente, 15 te tocan pagar. Y hasta perseguían a la gente. Zaqueo hizo eso durante toda su vida. Robó. ¿Conoce a alguien usted que haya robado a ese nivel? Pero desde que Jesús entró en su casa, él se puso de pie y dijo, Señor, hablando con Jesús, porque es con Jesús que tú tienes que hablar. Él habló con Jesús, pero actuó públicamente. Le dijo, Señor, daré la mitad de todas mis riquezas. ¿Ustedes saben lo que significa eso? La mitad de todas mis riquezas yo la voy a dar. Y si yo robé a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Y sabes una cosa, Dios quiere entrar en tu casa hoy, no mañana. Dios quiere entrar en tu casa hoy para que en esa relación, cualquier cosa mala que tú hayas hecho contra alguien, tú le digas, Señor, yo me equivoqué, yo cometí pecado contra ti. Yo ataqué a fulano, yo le hice mal a Sutanejo, hablé mal de no sé quién. Eso fue lo que pasó con Zaqueo. Y Jesús dijo, cuando él dijo eso, hoy la salvación ha llegado a esta casa. La salvación llega a la casa cuando Jesús entra en la casa. Habrá alguien aquí que quiera invitar a Jesús, no al religioso, sino a Jesús a que entre en su casa. Si usted quiere hacer eso, póngase de pie. Dígale, Señor, yo quiero que tú entres en mi casa. Dile, Señor, yo te quiero conocer. Cierra tus ojos.
Dame de tu santidad. Cierra tus ojos. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Señor, yo soy adicto al alcohol, no puedo dejar de fumar. Señor, yo soy hombre y tengo un problema de inmoralidad sexual. Cuéntaselo a Él, eso es lo que Él quiere que tú hagas. Oh Señor, mira, le estoy siendo infiel a mi marido. Estoy robando en mi trabajo, estoy evadiendo impuestos. Él no se va a avergonzar de ti. La respuesta de Jesús es con amor. Y Él te va a decir: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y por si tú no lo sabías, Él habla de tu casa, de tu hogar, donde tú duermes. Pero Él habla sobre todo en la casa de tu corazón. Ahí es que Él te quiere. Él quiere que tú saques fuera cualquier ídolo, cualquier cosa que para ti sea más importante que Él. Él quiere que tú la saques fuera. Y Él dice: ponme a mí en tu altar y yo te voy a salvar. ¿Salvarme de qué? Salvarte de la angustia de estar separado de Jesús. Porque no hay nada, no hay nada, no hay nada más grande que conocer a Jesús. Conocerlo de verdad, personalmente. Vamos, no solamente canta. Esto es una oración cantada. Cántala, órala de verdad. Dile: Señor, entra en mi casa. Entra en mi casa. Órale cantando. Entra en mi vida. Cambia toda mi estructura. Ven y sana las heridas. Y dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Ven, entra en mi casa. Ven, entra en mi vida. Cambia toda mi estructura. Ven y sana las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Una mujer pobre que lo había perdido todo y un hombre rico que lo tenía todo. ¿Qué tenían ellos en común? El vacío de no conocer a Jesús. La que no tenía nada entendía que sus pensamientos importaban, y su pensamiento era: si tan solo yo puedo tocarlo. Pero en el caso de Zaqueo fue: yo quería verlo. Sin embargo, Él entró en mi casa. Y déjame decirte algo muy importante. No es fácil. No es fácil cuando todo el mundo te odia, cuando la gente habla de ti. A uno le dicen: no te lleves, lo que la gente dice no importa. Esa es una realidad. Pero somos humanos. Las palabras de gente que nosotros amamos, incluso de enemigos, nos afectan. Pero Zaqueo fue sanado. Y yo quiero decirte el secreto más grande del universo para recibir sanidad en tu corazón. El secreto más grande que fue revelado por el Hijo de Dios. La expresión más grande de amor. Mientras tú lo invitas a Él, cierra tus ojos. El Espíritu Santo me muestra que el Señor te va a mostrar a alguien que te ha herido y que tú tienes que perdonar. El secreto más grande de experimentar paz en medio de la tormenta es el perdón. Y a lo mejor tú dices: ya yo he perdonado tantas veces. Pero Jesús dice 70 veces 7, hasta que tu herida sane. Porque la ofensa es una contaminación y Dios quiere descontaminar tu vida en el día de hoy, porque hay victoria. Y
el Señor te dice, ahora mismo tú estás recibiendo un rostro de alguien que tú tienes que perdonar. A lo mejor es tu papá, a lo mejor es un hermano, a lo mejor tu esposa o tu esposo o tu ex esposo, o tu papá no fue un buen papá para ti, no estuvo ahí para ti. Y el Señor dice, yo quiero que tú seas libre. Yo quiero que tú conozcas la verdad, porque la verdad te hará libre. Y la verdad es que si tú perdonas las ofensas, yo voy a sanar tu corazón y tú vas a experimentar paz en medio de cualquier tormenta. Así que yo te invito a hacer esta oración en voz alta, si tú puedes, repitiendo después de mí. Vamos a perdonar de corazón. Yo sé que no es fácil. Debo decirte que el perdón no indica que lo que la persona te hizo estuvo bien. Si te hirieron, eso estuvo mal. Pero el no perdonar a la única persona que le hace daño es a la que no perdona. No perdonar es como beberse un vaso de veneno esperando que le haga daño a otro. Dios te trajo aquí en el día de hoy. Dios no inventa, no improvisa. De todos los días que tú viniste hoy, y tú eres una persona que viene regularmente, Él te trajo aquí hoy porque Él quiere liberar tu casa. Él quiere entrar en tu casa. Y si tú perdonas, Él va a sanarte de una manera sobrenatural en el día de hoy. Así que repite esta oración en voz alta conmigo. Dile, Señor Jesús. Vamos, Señor Jesús, yo elijo perdonar. Y dile a la persona que tú perdonas, tal vez sean muchas, pero coge una. Yo perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mi esposa, perdono a mi esposo. Y ahora dile al Señor, ¿por qué tú perdonas a esa persona? ¿Qué fue lo que te hizo? Mira, Señor, me traicionó, me abandonó, abusó de mí físicamente. Lo que sea que te haya hecho, cuéntaselo al Señor. Él lo sabe, pero Él quiere que tú te pongas de acuerdo con Él ahora. Esto fue lo que me hizo. Y dile, Señor, eso me dolió demasiado. Pero yo ahora, di conmigo, yo ahora, Señor, yo elijo perdonar. Y como si usted estuviera visualizando a esa persona con sus ojos cerrados, dígale lo siguiente en voz alta: yo te perdono. Vamos, dígaselo, yo te perdono. Yo te doy un regalo que tú no te mereces. El regalo de mi perdón. Porque Dios me ha perdonado a mí sin yo merecerlo. Ahora yo te dejo libre. Y declaro que no me debes nada. Y ahora mira, con tus ojos cerrados, como una cadena que estaba atada a tu cuello ahora se destruye y tú quedas completamente libre. Y dile una vez más: Jesús, entra en mi casa. Vamos, díselo de nuevo: entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Necesito un milagro. Un milagro en mí. Ven, entra en mi casa. Ven, entra en mi vida. Y dile: Señor, sana mi corazón. Díselo: Señor, sana mi corazón. Sáname, Señor. Sana mi corazón, Señor. Dame de tu santidad. Sáname. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Ven, entra en mi casa. Ven, entra en mi vida. Cambia toda mi estructura. Ven y sana las heridas. Dame de tu santidad.